Buenas tardes, mis hermanos y mis hermanas. Le damos la bienvenida a través de Google Meet y del Instagram para recibir el pan celestial, el pan de vida, para alimentarnos de la palabra de Dios y poder crecer entre todos. Así que te doy gracias, amado Jesús, por el privilegio que tenemos nosotros, aquellos a quienes tu palabra nos llamas hijos de Dios. Gracias, Señor, por permitirnos alimentarnos, porque a través de ese alimento somos transformados y vamos cambiando la vieja criatura en esa nueva que decidimos ser cuando te dijimos: sí, Señor, creo en tu nombre y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias, amado Jesús. Honor, honra y gloria solo a tu nombre, Padre Santo. Amén, amén, amén y amén. Amén. Vamos a comenzar el mensaje de hoy, que está titulado Regalo Inesperado. Y el primero de los versículos que se encuentra en el Salmo va a ser leída por una de las gemelas. Salmo 110:5. En la versión de la Reina Valera dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Amén, amén, amén. Sí, la palabra del Señor en el Salmo 100, versículo 5, podemos desglosarla en tres partes. La primera de ellas nos dice: porque Jehová es bueno y nuestro Padre Santo es bueno en sus planes, es bueno en su gracia, en su perdón, es bueno en su pacto y en todos y cada uno los aspectos de su santo ser. Si salimos del lugar donde estamos ahora sentados y miramos la creación, podemos ver cómo se confirma esa gloriosa verdad. Nada ha salido de su mano sin participar de su perfección, y que fue revelado al mundo en la persona de Jesucristo. La palabra bueno viene del original hebreo tov, que significa agradable, bueno, deleitable. Sus mandamientos son para nuestro bien, todos y cada uno de ellos. El amor motiva a cada una de sus palabras y de las acciones. Y sigue diciendo el versículo: para siempre es su misericordia. Y la misericordia se define como la capacidad de hacer el bien, así como también de perdonar y olvidar nuestras faltas, y que está presente por toda la eternidad. Y de esta cualidad la palabra de Dios está llena de historias que nos enseñan. Podemos mencionar algunas, como por ejemplo la fidelidad de Ruth hacia su suegra Noemí, de Jonathan, el hijo del rey Saúl, y cómo extiende la amistad con David en desmedro del derecho suyo a sucederlo a su padre como rey. David, a su vez, ya convertido en rey, despliega este sentimiento
hacia Mefiboset, el hijo de Jonathan. Y esto es lo que hace Jesús con nosotros. Nos perdona, y el rey David, además de restituirlo en la familia real, a Mefiboset, al hijo de Jonathan, lo sentó en la mesa del rey. Y eso es lo que hace nuestro Padre Santo cuando tomamos esa decisión de creer en el nombre de Jesús y de que Él, a partir de recibirlo, transforme nuestras vidas. Y el mayor de los ejemplos, obviamente, la bondad de Dios, ya que exhibe ese amor que está en todo su ser cuando se convierte en un ser humano en la persona de Jesucristo. El Dios Todopoderoso nos ama y nos acepta tal y como somos, sabiendo que no tenemos forma de pagarle la deuda por su extraordinaria misericordia. Por otra parte, nada ni nadie puede cancelar o comprometer ese sentimiento, esa misericordia de nuestro Padre Santo. Es eterno. La palabra de Dios nos dice que ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, podrá separarnos del amor que es manifestado en Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Y sigue diciendo en la parte final del versículo: y su verdad por todas las generaciones. Él es fiel desde el principio de los tiempos, en nuestro presente y hasta el final de los tiempos. Jesús no hizo una oferta por un tiempo limitado a una determinada generación para anularla en la siguiente. No. Sus mandamientos y sus promesas se aplican a toda la gente, no a una raza, a toda la gente. ¿Por cuánto tiempo? Por todas las generaciones. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Él siempre permanece fiel. Ahora vamos a leer el segundo versículo que vamos a estudiar durante el mensaje de esta jornada. Filipenses 2:15. Así serán hijos de Dios, sin culpa y sin falta, viviendo entre una generación perversa y mala. De esa forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Amén. Comienza diciendo el versículo: así serán hijos de Dios. O sea que eso detalla un proceso que se inicia cuando creemos en Jesús y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Y a través de su Santo Espíritu va modificando nuestro ser, nos va transformando a la persona para que comencemos a transitar y transformarnos en hijos de Dios. Y acá quiero detenerme y hacer un pequeño análisis, porque nos indica la palabra que es un proceso. Y podemos ver
en las situaciones que nos enfrentamos diariamente, en el campo que sea, si nos generan esas situaciones reaccionar con murmuraciones, con disgustos o con amarguras, aquellos que no tomaron la decisión por Jesús van a decir: pero ¿y qué diferencia hay entre la calidad de tu vida y la nuestra? Dirán simplemente: a mí me gustan ciertos deportes, ciertos entretenimientos, ciertos tipos de música, y a vos te gusta esa religión. Eso es todo. Esa es la diferencia. Y no. ¿Saben por qué? Porque nosotros en ese proceso tenemos que mejorar el reflejo de lo que estamos transitando en nuestro interior, de nuestra nueva vida espiritual. Porque o si no, no tenemos cómo transformar a aquellos que no tomaron esa decisión. Porque el mundo espera verlo a Dios. ¿Y saben cuándo lo van a ver? Cuando ante esas situaciones que le decía, dejemos de murmurar, dejemos de quejarnos y dejemos de pelearnos entre nosotros. Y aquí, para lograr eso, en la vida del creyente hay un trípode. Tenemos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa fe nos lleva a la obediencia. Y eso produce el cambio de nuestra vida que no se puede explicar en términos de que, bueno, este cambió y nada más. No, eso lo hace el Espíritu Santo y permite conducirte sin culpa y sin falta, como nos dice el versículo. ¿Para qué? Para predicar y enseñar el Evangelio, enseñar las buenas nuevas noticias de salvación, las buenas nuevas noticias de Jesús. ¿Con qué? Con autoridad y con denuedo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está aflorando desde adentro, desde el corazón sellado, hacia afuera, a través de lo que hablas, a través de cómo te comportas, a través de cómo reaccionás ante determinadas circunstancias. Nuestro Padre Santo nos habla acerca de aquellos que no creen en su Hijo como personas que han torcido sus vidas, sus mentes y sus conductas. Y esto genera que transiten por caminos de ignorancia, de error y de pecado. El Señor Jesús nos dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aplicando ese cambio que genera en nosotros alimentarnos de la palabra, qué hermoso sería que cuando nos vean comportarnos, al menos vean una parte de nuestro Señor Jesucristo en tu forma de hablar, en tu forma de reaccionar, en tu forma de comportarte ante determinadas circunstancias. Nos sigue diciendo la palabra de Dios: brillarán entre ellos como estrellas. Y uno, cuando sale en la noche y levanta la vista, puede apreciar la multitud de estrellas, las que junto con el sol y la luna forman parte de los cuerpos celestes que creó nuestro Dios Todopoderoso para alumbrar al mundo. Pero recuerden que tanto la luna como las estrellas brillan
como producto de la luz del sol. Y nosotros debemos brillar por la luz de Jesús, porque Él nos dijo en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Y si se invierte la mirada, cuando Dios mira al mundo y ve la oscuridad espiritual que reina, en esa oscuridad espiritual puede vernos a nosotros, a los hijos de Él, como pequeñas luces, como pequeñas estrellas brillando acá en la tierra. La luz y la vida están íntimamente relacionadas. Cuando exponemos y proclamamos la palabra de Dios, somos las luces de este mundo. Y sigue diciendo ese versículo, viviendo entre una generación perversa y mala. Ese es el mundo que está alrededor nuestro. Muchos de ellos ya aceptaron el aborto, ya aceptaron la homosexualidad, ya aceptaron el uso libre de las drogas como su conducta normal, por nombrar solo algunas de las tantas desviaciones que están insertas hoy en este mundo y que se los ve como algo cotidiano, como algo corriente, como algo normal. Y sigue diciendo la palabra de Dios, asidos de la palabra de vida. El sinónimo de la palabra asidos es prendidos, arraigados, disertar, entre otros. Y Pablo, en esta carta, pudo haber dado a entender ambos sentidos. Nos asimos en el sentido de mantenernos fuertes de la palabra de vida. Y también disertamos cuando estamos hablando de la palabra del Señor Jesús. Y acá quiero compartirles una fracción que se encuentra en Romanos 5:10, en la versión de la palabra de Dios para todos. Y nos dice, cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. O sea que no es que nosotros hicimos, no. Él intentó y lo hizo a través de la muerte de su Hijo, hacer las paces, transformarnos de enemigos en amigos e hijos de Dios. Ese es nuestro Dios Todopoderoso, que nos ama como no se puede describir, como no se puede comprender y muchas veces ni siquiera explicar. Ese es el sentimiento que tiene nuestro Padre Santo allá en el reino de los cielos. Y continuamos con el tercer versículo que vamos a desglosar esta noche. Romanos 4:16. Por eso, la promesa de Dios se obtiene por fe y es un regalo que no merecemos. Y es también por eso por lo que estamos seguros de recibirla todos los hijos de Abraham, tanto los que se basan en la ley como los que tenemos una fe como la que él tuvo, pues Abraham es padre de todos nosotros. Amén. 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 Y acá llegamos al título del mensaje: regalo inesperado, un regalo que no merecemos. A ver, entre
los que estamos acá compartiendo la palabra, ¿cuántas veces hicimos nosotros, particularmente yo y creo que también ustedes, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis suegros, a mi yerno, no siempre, pero algún regalo recibió, a nuestros amigos? Pero, a ver, ¿quién de ustedes le hizo un regalo a su enemigo? Al enemigo que tuvieran, por las circunstancias de la vida. Si alguien lo hizo, me interrumpe. Esa es la gracia. Ese es el regalo que no merecemos. El regalo inesperado. El regalo gratuito de Dios. ¿Para quién? Para los pecadores que creen en el Hijo, que creen en Jesús. Esa es la fe que tenía Abraham. Él estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para poder cumplir lo que le había prometido. Y esa fe lo transforma en nuestro Padre, en el Padre de todos los que tienen la fe en Dios, los que tienen la fe en Jesús. Nuestro Padre Celestial nos ama y nos conoce perfectamente. Él nos creó. Conoce todo, hasta tus fallas y tus debilidades. No tenemos que ser perfectos, pero Él también puede ver la fe que tenés en tu corazón. Pero no teman. Nuestro Padre Santo quiere lo mejor para nosotros. Puede ser que tenga que esperar un rato a aquellos ansiosos, pero sepan que ese Dios que nos transforma en hijos suyos es quien resucita a los muertos y llama a las cosas que no son como si ya hubieran existido. Porque le dijo a Abraham: vas a ser padre de multitudes a los 99 años. Y sabemos que tanto él como su esposa Sara ya no estaban en condiciones de procrear, en condiciones de tener ese hijo que les fue prometido por nuestro Dios Todopoderoso, y que llama las cosas que no son como si fueran. Les dijo: vas a ser padre de multitudes. Lo sacó de su carpa y le hizo ver las estrellas en el cielo. Así va a ser tu descendencia. Eso es lo que le dijo Dios, y a eso se aferró Abraham, aunque él sabía que no podía ser por sus fuerzas, pero es el Dios de lo imposible que las transforma en posible. Es por fe. Solo podemos recibir la salvación por el principio de la gracia a través de la fe. No podemos obtener esa salvación por obras, ya sean pasadas, las que estamos haciendo o lo que vamos a hacer. No. Una de esas definiciones de la gracia dice que es lo que Dios nos da sin considerar nada de aquel que la recibe, el cual es Padre de todos nosotros, dice la palabra que recién se ha leído. El cumplimiento de esa promesa que fue hecha en Génesis no solo se encuentra en los descendientes de Abraham por medio de Isaac, o sea, el pueblo de Dios,
el pueblo judío, sino que también para todos los que creen, para nosotros que creemos en el Hijo de Dios sin ser judíos, sin ser integrantes del pueblo hebreo. Y esos hijos provienen de toda nación debajo del cielo. Por eso, mis hermanos, es la fe el camino. La promesa de Abraham queda asegurada por la fe para aquellos que son hijos. Es nuestro padre, nos dice la palabra de Dios. Abraham es nuestro padre por la fe. Como dice la Escritura, te hago padre de muchas naciones. Y llegó a hacerlo cuando creyó, y como recién le decía, contra toda esperanza humana. ¿Por qué? Porque ahí está el accionar del Dios Todopoderoso. No es cuestión de lo pequeña o de lo grande que es tu fe, sino que es cuestión de lo grande que es nuestro Dios. No le digas a tu problema, no le digas a Dios, oh Padre Santo, tengo este gran problema. No, ahí no está el enfoque tiene que estar allá. Decile a tus problemas, ya sea de salud, económicos, laboral o del rubro que fuere, cuán grande es el Dios Todopoderoso, que, reitero, llama a las cosas que no son como si ya existieran. Ese es el Dios que tenemos. Y fíjense cómo continúa para que tomemos noción de lo perfecto que es nuestro Dios en su palabra. En el versículo 23 de este mismo capítulo nos dice: pero esto de ser aceptado por la fe se escribió no solo para hablar de Abraham. El 24 nos dice: también se escribió acerca de nosotros, que creemos en el Dios que levantó a Jesús, nuestro Señor, de entre los muertos. También nosotros seremos declarados justos por la fe en el Señor. Somos declarados justos significa que Dios sacó todos tus pecados desde tu nacimiento hasta hoy y los que vas a cometer cuando termines de existir acá en la tierra. Y así llegamos al último de los versículos que vamos a mencionar hoy. Gálatas 3:14. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Amén. Amén, amén, amén. Y fíjense cómo comienza este versículo. Mediante Cristo Jesús. Esa parte no limita la bendición a determinadas personas, sino que la generaliza, la universaliza, ya que solo Él, solo Jesús, tiene esa autoridad para ofrecer ese mensaje de vida eterna para todos los hombres de las razas y de las naciones. La bendición prometida a Abraham se cumple en Jesús y por medio del Evangelio llegó a nosotros. Pero no tiene que quedar en nosotros, mis hermanos. A través de nosotros tenemos que transmitirla, tenemos que hablar
a aquellos que aún todavía no tomaron esa decisión que ya la hicimos nosotros. Abraham, a través de su fe en la promesa de Dios, fue bendecido. Dice la palabra de Dios: te bendigo y a través de ti se va a extender esa bendición. Y así es como nosotros recibimos esa bendición que le fue otorgada a Abraham por creer en Jesucristo. Y la recepción del Espíritu Santo para aquellos que dijeron: sí, Jesús, yo creo en tu nombre y te recibo como mi Señor y Salvador, es la culminación de toda la obra de Dios en esta vida a nuestro favor. Y esa es la garantía, el arras para la bendición futura que está. Esa cantidad de promesa está para nosotros. Tenemos que tomarla como hijos de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios y a partir de ahí declarar todas y cada una de esas promesas. Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti, le dijo Dios a Abraham. Y a ver, para culminar el mensaje, dice que se enlaza, como recién le decía, la promesa de Abraham con la obra de Jesús. Y esa acción se dio por los hombres que se hallaban en Cristo a través de la fe, para que accedan a esa nueva vida que le decía Nicodemo a Jesús cuando charlaba. ¿Y cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a ingresar de nuevo al vientre de mi madre? Y no era esa, era la vida espiritual, la vida eterna que brota del Dios eterno. Analicen esto. El presidente de Argentina, Fernández, ¿qué te puede dar? Te puede dar un trabajo. A través de un decreto presidencial te dice: Cintia, a partir de hoy sos empleada de la República Argentina. Acá nosotros, en el Chaco, el gobernador Capitanich, ¿qué te puede dar? Un decreto, donde te da un trabajo. Por este decreto, a partir de hoy comenzás a ser empleada de la provincia del Chaco. Y los que estuvimos mirando hace pocos días atrás el Mundial, ¿qué podía hacer Scaloni? Vení, Adrián, entrá y jugá. Lucas, vení. Esa es la capacidad que tenía Scaloni de colocar un jugador dentro de la cancha. ¿Y Dios qué nos hace? Como Él es eterno, te da la vida eterna. Recibí esa vida eterna. Ese es el mensaje que tenía para ustedes esta noche, mis hermanos. Te doy gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das para alimentarnos de esa bendita, eterna y poderosa palabra de Dios. Gracias, Jesús.